Ministro Benedetti, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a usted y a la mesa de trabajo y a sus oyentes. Ministro, el Consejo de Ministros de anoche terminó convertido al final en el escenario el cual el gobierno colombiano informó de la desertificación. ¿Lo tomó por sorpresa a usted la decisión de Estados Unidos? Sí, señor, yo estaba sentado al lado del señor presidente y cuando él empezó a hablar yo no sabía de la desertificación y me enteré por propias palabras de él. Después, cuando él terminó de hablar, yo le pregunté qué hacía, cuánto sabía y cómo se había enterado. Me dijo que la fuente había sido el embajador de Colombia en Estados Unidos y que se había enterado media hora o 20 minutos antes de entrar al Consejo de Ministros. Con lo cual le reconocí su interés y su tranquilidad porque no estaba consternado, ni estaba bravo, ni estaba molesto, sino, repito, le reconozco esa entereza con esa tranquilidad con la cual recibió la noticia. Ministro, me pareció que había un malentendido alrededor de si esa desertificación venía o no con sanciones. Sí, al principio pues la gente no entendía, pero yo aclaro qué era lo que estaba sucediendo y que finalmente se entendía como una desertificación en la cual no tenía sanciones económicas ni tampoco se le quitaba la ayuda a Colombia, ni militar, ni la cooperación con Colombia, lo cual pues yo concluyo de que es una desertificación para el presidente Petro, no para Colombia. Sí. ¿Y por qué su tesis de que es una desertificación personal contra Petro y no contra Colombia? Pues la relación entre el presidente Trump y el presidente Petro no ha sido la mejor desde que querían traer los colombianos deportados con esposas, después el tema de los aranceles, después un cruce de trinos. Es obvio de que esa relación no ha salido bien, después de algunas declaraciones del presidente Petro sobre el secretario de Estado Marco Rubio, etcétera. Ese tema no ha salido bien. Yo nunca pensé en la desertificación y creo que lo alcanzamos a hablar en estos micrófonos de que se fuera a dar porque el principal consumidor es Estados Unidos y el principal productor es Colombia y por lo tanto no podía acabarse esa cooperación y que los números que ha venido dando el presidente Petro y el gobierno del presidente Petro son históricos en la policía. Si ahora usted me lo permite, se los leo, que son muy cortos, pero usted encuentra, por ejemplo, informes de este año, de marzo de este año, del Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos, donde dice que se ha incautado el mayor número de toneladas en este gobierno y que a pesar de que hay un mayor número de hectáreas cultivadas de coca, en el 21 creció el 43%, mientras que en el 22 creció el 10% y en el 2024 el 14%. Son informes que dice que el gobierno del presidente Petro sí está con la lucha contra el narcotráfico. Por lo tanto, nunca yo, en lo personal, creí que se fuera a desertificar. Pero hacerla con ese tipo de excepciones es claro que es una desertificación contra el presidente Petro y que es un tema político y no tiene nada que ver con la lucha contra el narcotráfico. Esa exención es lo que se llama el waiver. Ministro, pero le pregunto, ¿no es cierto que inclusive, lo dice el memorando de anoche del presidente Trump, el gobierno colombiano incumplió sus propias metas, por ejemplo, las de erradicación? Lo que pasa es que el informe o el memorando al que usted aduce lo hace con base en la erradicación forzada. Y este gobierno lo que ha querido hacerla es de forma voluntaria y con sustitución de cultivo y llevan 53.000 hectáreas, mientras que el gobierno del presidente Duque, para tener un referente, lo hizo con 300 hectáreas. Eso es lo serio, pero las ayudas vienen disminuyendo desde que el presidente Trump asumió el poder y las ayudas realmente serían para la sustitución de cultivo. Lo otro es solamente mirar solamente en una parte del problema que somos nosotros, en el cual nos obligan a nosotros a tomar unas medidas bastante fuertes, por ejemplo, como la de hacerla forzada, en la que aquí comentamos en estos micrófonos, la muerte de 13 policías, en los cuales nos conlleva a tomar ese tipo de acciones militares para poder lograr unas cifras que a ellos les garantice o les satisfaga. Por lo tanto, la lucha solamente la damos nosotros, pero usted no encuentra, por ejemplo, que el 80% de la plata que es ilegal, que se va para los bancos legales de Estados Unidos, usted no encuentra una noticia sobre ese tema.
Ministro, pero más allá del waiver, más allá de la matrícula condicional con la que queda el país, el hecho es que quedamos metidos en el mismo paquete de Afganistán, de Birmania, de Venezuela y de Bolivia. Y esa es la percepción que afuera van a tener los gringos de nosotros. ¿Cuáles son los impactos que ustedes están midiendo sobre ese hecho, el quedar en esa lista de países que finalmente no tienen la certificación de los Estados Unidos y el impacto que ello pueda tener, impactos colaterales de muchos ámbitos, el mayor deterioro en la percepción de riesgo país, el mayor deterioro también de los bonos que se transan en Wall Street, de los bonos colombianos y por supuesto pues toda la afectación esto sobre la inversión extranjera? Ministro, ¿qué calculan ustedes? Faltan los países de China e India. Lo que uno prevé o lo que se ha analizado por las pocas horas que se supo la noticia, después de que se supo la noticia, lo que no hay ninguna previsión ni hay ningún temor, porque le insisto, no hay sanciones económicas más allá de unas insinuaciones en contra del presidente Petro. Hoy, por ejemplo, el secretario de Estado, Marco Rubio, lo hace desde Israel, donde se está cometiendo un genocidio por parte de ese país y le siguen vendiendo petróleo y no hay sanciones económicas y no hay prohibiciones para comprarle los productos de tecnología o de armas. Entonces, usted encuentra de que es obviamente que hay una relación política muy fuerte en contra del presidente Petro y sobre todo con un ánimo electoral, y donde la derecha de este país tuvo eco en el Parlamento Europeo, en su derecha, de pronto desprovistos, un poco distraídos nosotros en el tema diplomático, y en Estados Unidos, que se suponía que iban a ir allá y no iba a tener ningún eco, pero salió. Pero lo que usted me está diciendo, ministro, es que usted cree que electoralmente esto favorece al presidente Petro. No, yo no estoy diciendo que favorezca al presidente Petro, lo hacen es para presentar a un presidente que no lucha contra el narcotráfico cuando las cifras están ahí. Es que mire, solamente lo que tiene que ver con la policía, solo con la policía en los últimos 3 años, tiene unas cifras históricas en los últimos 20 años, 165,000 personas capturadas, de las cuales 693 son extraditadas y llevan más o menos casi que 500 extraditadas, de 1.200 toneladas de cocaína incautada, 965,000 de marihuana, 10,000 laboratorios, 53,000 hectáreas erradicadas voluntariamente, 22.3 billones de pesos en bienes, 10,000 laboratorios móviles. Esas cifras son históricas de una lucha contra el narcotráfico. Luego, aquí en este país ni en ninguna parte pueden realmente decir que estamos en favor con el narcotráfico o conestando con el narcotráfico. He visto a algunos líderes de la oposición, los cuales les reconozco su gallardía y su grandeza, porque si castigan a el país, nadie se puede alegrar. El que lo haga no tiene piel para ser presidente y piensa con las vísceras. Ministro, yo quiero preguntarle por lo que planteó anoche el presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros. Usted le advierte que es una desertificación a manera de matrícula condicional, que no hay recorte en la ayuda para la lucha antidrogas y que puede ser reevaluada esa desertificación. Y el presidente básicamente dice que no le interesa porque él no se va a dejar chantajear. Y dice que se acaba la dependencia de las fuerzas militares colombianas de las autoridades norteamericanas. ¿Ya les explicó el presidente de qué manera se va a hacer? ¿Colombia va a romper relaciones militares con Estados Unidos en la lucha antidrogas? Buena pregunta, porque a mí también se me ocurrió. Yo se la hice a él y se la contesto a usted sin lugar a interpretaciones, sino lo que él dijo y lo que quiso decir. Con ello, lo que él quiso decir es que a futuro no se le comprarán armas a Estados Unidos. No es que las armas que se han recibido, las ayudas militares o la cooperación militar se vaya a desechar. Es solamente a futuro. Y cuando él habla de la matrícula, o cuando usted habla de la matrícula condicional, pues lo que él contesta es que no se va a dejar chantajear, entre otras cosas porque si ya estamos hablando de que la desertificación es para el presidente Petro y él seguirá más o menos en 11 meses y otra vez para esa época se estará hablando de certificación o desertificación, entonces no ha lugar a que tengamos alguna esperanza en que van a echar para atrás la desertificación o que hay que hacer alguna cosa completamente diferente, ni se hará, porque lo que se ha hecho es lo que se ha debido haber hecho con la lucha contra el narcotráfico. Cuando usted dice que el presidente le explicó que Colombia no comprará a futuro armamento a Estados Unidos, ¿eso es a partir de cuándo? ¿A partir de ese momento?
de este momento. ¿Y eso qué implicaciones tiene? ¿Usted ya ha podido eventualmente mirarlo con el ministro de Defensa? ¿Esa ruptura qué significa para las fuerzas? No, eso fue a medianoche, pero la orden del presidente de que no se le compra más armas a Estados Unidos. Sí. Y eso no es arriesgar, no es ahondar la crisis. Esta mañana entrevisté al embajador McNamara y dice que con la desertificación no pasa nada, ministro. Sí, pero usted y yo no podemos negar que si no pasa nada, entonces ¿para qué la hacen? Que tiene una connotación política. Y esa es la respuesta del presidente. Y además esa manera de un chantaje cuando dicen, aún no, ahora vamos a ver qué logros hacen, vamos a ver qué hacen, cuando el problema es de los dos. Es más, yo diría que es más de ellos que nuestro. Sí. ¿Y usted cómo se imagina de aquí en adelante, en los meses que quedan de gobierno, esa relación con Estados Unidos en la práctica que cambia, ministro? Yo creería que igual la comunicación con el embajador McNamara es buena, es diferente, y yo creo que él ha cumplido una labor importante en ayudarnos a todos a mejorar la situación. Creo que hoy, no sé si hago una infidencia, habrá una reunión de la canciller con el embajador de Estados Unidos y me imagino que ahí se obtendrán o darán más detalles de lo que sucede o no con ese informe que se dio al Congreso o ese memorando que salió anoche de la Casa Blanca. Ministro, ¿usted sabe si no le vamos a comprar armas ahora a Estados Unidos, a quién se las vamos a comprar? Por ahora le puedo decir que Estados Unidos no. Yo creo que eso será objeto de contemplaciones y de estudios y de situaciones que tendrá que definir el Ministerio de Defensa, pero ya los aviones, por ejemplo, se les compró a Suecia y no hubo ningún problema. Y Estados Unidos, como país capitalista, tiene que entender que también hay temas de mercado. Sí, ministro, el presidente Gustavo Petro dijo que no más policías muertos, no más civiles muertos, para decir que Estados Unidos no lo iba a obligar a cambiar la sustitución voluntaria por la forzada. ¿Va a haber algún cambio en la manera en la que el gobierno en estos meses que le quedan va a luchar contra el narcotráfico? Sí, claro que sí, porque él a lo que se refiere en ese momento es que por cumplir unas metas, él siempre ha estado en contra de que se haga la erradicación forzada, porque eso compromete la fuerza pública, el tema de asegurar las zonas. Ahora lo que sucede es que hay unos ataques con drones que son difíciles y entonces los únicos que venden los antidrones o los que uno debería comprar son en Estados Unidos y no hay fácil comprarlos ni traerlos y no se han podido comprar. Cuando ahora la guerra se hace es con drones que lanzan granadas de 900, 1200 metros. Entonces él ayer relató nuevamente la descripción de lo que sucedió al norte de Antioquia cuando murieron los 13 policías debido a buscar que sea forzada. Lo que siempre ha querido este gobierno es que sea a través de forma voluntaria y que sea con sustitución de cultivo. Otra cosa que tiene que entender el país es que el tema del narcotráfico aquí cambió en la última década. Aquí nosotros ya no somos capo de capos, ya no tenemos la mafia. Aquí lo que tenemos es una especie de franquicia en la cual se cultiva coca y se produce y vienen a recogerla, la compran en los puertos, ahí por el Cauca, el Chocó, en Buenaventura. Ahora la que sale del Catatumbo toda la coca que sale de Venezuela es producida y cultivada aquí. Entonces nosotros quedamos como unas franquicias en las cuales los italianos, los albaneses, los europeos, que es en Europa es donde se ha disparado el consumo, en Estados Unidos se mantiene, es que vienen a recoger la coca y la compran en nuestros puertos. Esa es la dinámica del narcotráfico ahora, que la hace tan atomizado y por eso tantas estructuras criminales haciendo eso. Ministro, permítame insistirle sobre el tema de los militares y de los policías, porque no solamente el presidente, también el ministro de Defensa han soportado la decisión de la desertificación en el número de integrantes de la fuerza pública que han sido o heridos o que han sido asesinados justamente intentando erradicar cultivos ilícitos. La explicación o el argumento del presidente Gustavo Petro se traduce en que en adelante ningún policía o ningún militar va a hacer presencia en cultivos ilícitos. No es que no lo vaya a hacer, estará acompañando la erradicación voluntaria, no la forzada. De hecho, siempre había sido así. Solamente el presidente, yo no sé si me puedan reconvenir por lo que le voy a decir, solamente en los últimos meses o semanas, él había aceptado que se hiciera así.
y de pronto por eso sucedió lo que sucedió con los policías del norte de Antioquia. Entonces, lo que viene ahora es que tiene que ser voluntaria, como ha venido sucediendo. O sea, la idea de fumigar con glifosato... Lo que ha sido con lo que ha pasado en el Catatumbo, donde se inscribieron miles de familias para que fuera voluntaria, fue sorpresa para nosotros. No así lo que pasa en López de Micay, en el cañón de Micay, por allá por el Plateado, en el Cauca. Sí, ministro, le preguntaba, ¿la idea de fumigar nuevamente, de asperjar cultivos ilícitos, también llegó a su final? No, a ver, eso es una decisión que tiene que ser con base en un fallo de la Corte Constitucional que vuelva a permitirlo. Lo que se planteó en ese momento es porque en López de Micay y todas esas partes del Plateado y el cañón del Micay, lo que sucede es que las estructuras comunales obligan a salir a la población civil entre 2.000 y 3.000 para rodear a la fuerza pública, militares y policías, cercarlos y secuestrarlos. Y entonces ahí es cuando vienen los problemas de orden público, la cual la población no puede responder. Entonces dicen y mienten que el gobierno va a erradicar de forma forzada. Entonces, en esos casos puntuales se habló de que lo único que podría pasar es la aspersión para que la población civil entienda qué es lo que está sucediendo y alejarla de esas estructuras criminales. Sí. Ministro, ¿se suspende la cooperación con Estados Unidos en materia de entrenamiento, por ejemplo, en el entendido de que se suspende la compra de armas? ¿Se suspendería también, por ejemplo, el entrenamiento que hacen fuerzas estadounidenses a policías y militares colombianos? ¿Ese tipo de cooperación? No, según lo que yo entendí, pregunté y entendí, no. Sí, y en el entendido de lo que usted nos señala, ministro, Colombia ya ha suspendido cualquier tipo de acuerdo para compra de armas de Israel por cuenta de la guerra y ahora lo hace con Estados Unidos. ¿Cuáles van a ser los proveedores entonces de las fuerzas militares si dos de los países que son más importantes en ese mercado han sido vetados por el gobierno de Colombia? Bueno, tendría que ser objeto de análisis del mismo presidente de la República y con el ministro de Defensa. Eso tendría que hacerse un análisis entre ellos, entre esa cartera con el presidente de la República. Vale, es el ministro del Interior a propósito de la decisión de Estados Unidos de desertificar la lucha contra el narcotráfico que hace Colombia. Déjeme hacerle una pregunta final al ministro. Felipe, adelante, señor. Don Felipe. ¿Qué un ministro? No, le quería preguntar, ministro, primero diciéndole pues la admiración que siento por lo que le voy a preguntar. Usted en sus redes hace unas horas publicó que ya llevaba un año sin consumo de alcohol y de drogas. Y quienes hemos pasado por eso, directa o indirectamente, sabemos lo berraco que es. ¿Cómo lo ha logrado manejando tanto estrés? La verdad ha sido bastante difícil, más difícil que la primera vez que lo hice. Me ha costado bastante, bastante, Felipe. Y yo creo que en eso tiene que ver Dios. Me ha pegado mucho, me he vuelto espiritual. En broma y en serio le digo que voy a misa, comulgo. Mi esposa ha jugado una labor pero muy importante en eso. También algunos beneficios de recuperar la familia, de estar más juicioso, me da otros beneficios en el trabajo y en la concentración, pero ha sido duro, bastante duro. ¿Cumplió un año sobrio, ministro? Un año. Sí, señor. Pues permítame felicitarlo, ministro, porque es muy duro. Y quienes hemos pasado directa o indirectamente por esos temas sabemos que eso es muy berraco, como se dice popularmente. Bueno, ministro, un saludo. Pero venga, antes de que se vaya, ministro, en esa nueva vida que está planteando y que está llevando, ¿está contemplando la posibilidad de dejar hasta aquí su desempeño como ministro del Interior? No. Eso lo dieron por ahí algún medio, pero lo que pasa es que fue como un pensamiento, una reflexión. O sea, yo saqué la reforma a la salud de la Cámara, gané con el magistrado Echeverri en el Consejo Nacional Electoral, sacamos la laboral, subsanamos la pensional, hicimos el tema de la consulta que pusimos al país a hablar sobre el tema. Hicimos la manifestación de Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga.
Y lo único que he perdido es lo del magistrado, que me dio muy duro y todavía me da duro haber perdido lo del magistrado en la forma que lo perdimos. Entonces, de ahí vino la reflexión de qué es lo que va a pasar. Logramos la semana pasada que el monto quedara en 556 millones de pesos, así mis ex colegas anden bravo porque se logró que el monto quedara en 556 millones de pesos. Entonces, es una reflexión que hice y alguien de sapo la puso como si fuera a renunciar, pero no. No, o sea, va a seguir, lo que quiere decir es que va a seguir siendo ministro del Interior. Sí, señor. Vale. Bueno, Ministro. a menos que me voten, a lo pueden votar uno en cualquier momento. Ah, sí, a cualquiera. Gracias, ministro. Muy amable por estos minutos. Okay. Armando Benedetti, ministro del Interior, sobre desertificación. 8:50.